Sí, como todos los miércoles a las 6 de la tarde, con ustedes este programa que se llama El Poder Curativo de las Manos. Idea y conducción, Luis Henry, por esta su radio, por internet, magiclatinosvegas.org, la otra cara de Sin City, desde Las Vegas, Nevada, para el mundo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches en distintos puntos del planeta Tierra. Luis, como cada vez que te veo cada 15 días, el programa de la semana pasada lo escuché 3 veces después que lo subí. Qué cosas interesantes que dijiste, y que creo, y hubo mucha gente que me llamó para decir qué interesante el tipo de profesión que tenés, que va más allá de lo que se considera un masajista común, ¿no? Porque vos ya sos un especialista en masoterapia, es otra historia. Pero bueno, ¿de qué hablas hoy? Bueno, muy buenas tardes, tardes, noches, días, madrugadas, ¿verdad? Depende de dónde nos miren. Exacto, una muy buena frase, ¿no? Y bueno, el tema de ahora, ¿verdad? Como lo había compartido en el flyer, es ¿qué hace? Lo puse de forma general, ¿verdad? ¿Qué hace el masaje por ti? Que podría ser en la traducción también, o lo más adecuada, la masoterapia por ti. Pero antes de empezar, me gustaría empezar con una frase, porque no es poema, algo corto, ¿no? La masoterapia es el arte de usar las manos para escuchar el silencio de los cuerpos. Espera. Qué maravilla. Otra vez. La masoterapia es el arte de usar las manos para escuchar el silencio de los cuerpos. Qué profundo, ¿verdad? Hay obviamente muchas interpretaciones, muchas ideologías, pero creo que ahí se resume en esa parte, ¿no? Lo que el cuerpo no puede expresar, o lo que uno no puede expresar, el cuerpo lo expresa, y es cuando uno tiene que aprender a leerlo. Claro, obviamente, con fundamentos y con conocimiento. Con conocimientos, exactamente. Y bueno, antes, ¿verdad?, que hace el masaje por ti, voy a poner preguntas al aire, ¿no? A ver. Al contexto, ¿no? ¿Qué tan importante te consideras para ti mismo? Me pongo en primer lugar para mi bienestar físico o mental, y cuáles son mis hábitos físicos de bienestar. Obviamente, muchas veces podríamos decir, ok, escuchamos sus comentarios, sus respuestas, todo lo demás, pero bueno, lo voy a dejar a la deriva, ¿no? En esta parte. Y bueno, continuando con el tema que hace la masoterapia o el masaje por ti, básicamente va a ayudar a aliviar el poder inmediato y a corto plazo, ya sea en días o semanas, especialmente en dolor cervical y lumbar, que es la mayoría de seres vivos o humanos básicamente tenemos ese. Y en la medida que vas creciendo y te vas encorvando, el dolor es mayor. Exactamente. En medida en que vamos creciendo, y también como vamos añadiendo a nuestra experiencia las programaciones. En ese punto, ¿no? Entonces, pues aquí en estos puntos, siempre, en todas las sesiones, de acuerdo a mi experiencia, ¿verdad? Y a documentación, pues siempre se empieza, o se tiene, o un porcentaje, no quiero decir el 99% de las personas, sino en general, el dolor en los cervicales y en la parte lumbar. Que bueno, ya con conocimiento y todo eso, pues tendremos que saber dónde están los cervicales y dónde está la parte lumbar, ¿no? Porque muchas veces se desconoce, no porque no tengamos la educación, sino porque somos ajenos a ese tema, ¿no? Y bueno, la cervical pues es un término que se hace referencia a todo lo relacionado con el cuello, desde la C1 hasta la C7. Bueno, que ya son palabras técnicas, o sobre todo de anatomía. Por ejemplo, estos están situados debajo del cráneo, que es el occipital. El huesito que tenemos acá empieza de la C1 a la C7, ¿no? Que es cervical 1, cervical 2, cervical 3, consecutivamente. Cuando uno tiene esos problemas, ¿verdad? Pues uno dice, tengo dolor de cuello. Pero bueno, el cuello tiene muchos músculos, tiene parte, ¿no? Entonces lo más correcto sería tengo cervicalgia. Mira.
en ese punto, ¿no? Un poquito complicado, pero bueno, cuando estás con el massage terapia o fisioterapia, son Cuando utilizas más esos términos. Exactamente, ese es un término que se ocupa para describir el dolor en el área del cuerpo. Cervicalgia. Ajá, exactamente. ¿Y por qué viene causado? ¿Verdad? Mala postura o por un accidente de coche que te pegaron de atrás y te tin, 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 tin. Pero la mayoría de las veces es por mala postura, ¿no? ¿Por qué? Va a variar muchas veces, ¿verdad? De acuerdo no quiero decir la cultura, sino la raza étnica y también los malos hábitos. Por ejemplo, estos pueden ser causados por contracciones musculares, hernias discales o nervios pinzados, provocando dolor, rigidez y endurecimiento en los brazos y manos. Dijeron, bueno, si estoy acá, ¿cómo es? Porque todo tiene conectado. De acuerdo a la kinesiología, pues tiene una función para qué y por qué, ¿no? Muchas veces decimos, bueno, es que tienes el nervio pinzado. What happened, ¿no? ¿Qué es eso, no? En esa parte, ¿no? Mucho se hace alusión, bueno, como si tuvieras unas pincitas, te lo están haciendo así. Bueno, yo te voy a comentar. Yo tengo el nervio pinzado de la pierna izquierda porque se ve que en la cadera muerde el nervio y me baja la sensación hasta el pie. Y es espantosa. Y ahí viene esa parte, el nervio pinzado, porque es esa sensación, ¿no? Y esto se da algunas veces por los movimientos repetitivos, malas posturas o posturas no ideales, ¿verdad? A tu tipo de trabajo o a tu estilo de vida. Esto podría estar relacionado con, por ejemplo, las meseras que tienen que llevar o el famoso codo de tenista, de estar repitiendo constantemente. Sí, exactamente, por el uso repetitivo, como dijeron en el comercial, ¿no? En Latinoamérica, todo con el día, nada con exceso. Es cierto, en ese punto, es cierto, ¿verdad? Es cierto. Lesiones o también traumatismos, ya sea por accidente de coche, por una caída fuerte o algún golpe deportivo. O descuido, simplemente me caí, bueno, de ahí empieza esa... A mi marido, en esta última caída, tiene puesto un corsé que se lo saca solamente para dormir, pero lo tiene que tener 3 meses puesto y no puede manejar, no puede girar para los costados, no puede agacharse de golpe ni tirarse para atrás. Porque en la caída anterior, que fue cuando se nos inundó el living, se le presionó una vértebra. Entonces, para no operarlo y esperando que suelde, le pusieron ese corsé y anda con un humor que no te lo puede tocar ni con un palo. Bueno, pero está calmadito. Está calmadito, pero él con cualquier excusa agarraba, se subía al coche y agarraba la calle. Ya no lo puede hacer. Lo tienen que llevar a las consultas mi hija Laura o mi hija Andrea cuando está acá, precisamente por eso. Entonces está que no se lo puede tocar ni con un palo. Se la agarra con mi gato que lo grita pobrecito. Bueno, lo importante es no quedarse callado y expresar. No, si es por eso. Para no continuar. Si es por eso, callado no se queda, ¿no? Y bueno, esto en algunos casos parte también desde la base del cuello hacia el hombro, desde el brazo hasta el dedo pulgar o de los tríceps y dedo medio. Todo está conectado, ¿no? Posteriormente ahorita vamos a hablar sobre la parte lumbar, que es, por ejemplo, lo que me estaba comentando, ¿no? Y también del lado interno del brazo y de los dedos pequeños, obviamente, de distal a proximal, ¿no? En esta parte media, ¿no? Y bueno, la segunda área, pues está en la parte de los lumbares, ¿no? Muchas veces uno decimos, es que me duele la espalda baja. Bueno, es en esa parte, ¿no? Es la parte baja de la espalda, ¿no? Y su ubicación pues viene de la última costilla hasta la parte superior de los glúteos. Entonces son áreas que uno dijera, bueno, ¿y qué tiene que ver si yo el estrés lo tengo acá? Porque toda esa área carga la parte inferior del cuerpo. Su función obviamente es soportar el peso superior del esqueleto o en esta parte de todo el cuerpo, ¿no? La parte inferior. Y los problemas más comunes, lo que hemos escuchado, la lumbalgia. ¡Qué tremendo! Es tremendo. Exacto, que este es un dolor muscular. ¿Está relacionado con la inflamación del nervio ciático o es otra cosa? No, para allá voy. Ahí vamos. Entonces la lumbalgia es el dolor muscular o articular por las malas posturas o movimientos de formas incorrectas, esfuerzos o sedentarismo.
O sea, aquí ya por las malas, básicamente por las malas posturas, ¿no? De ahí mismo en esa parte pues viene lo que es la hernia discal, que muchas veces decimos, me duele aquí, pero ay, pues es una hernia, ¿no? Bueno, pero ya está documentado o ya fuiste con una opinión de un experto en la parte médica para decir, es una hernia, a lo mejor puede ser otro síntoma, ¿no? Que es el desplazamiento de un disco que presiona los nervios provocando el famoso malestar ciático. Pero aquí viene un punto muy interesante, ¿no? Porque muchas veces los clientes o pacientes, dependiendo del contexto, dicen, es que estoy enfermo del nervio ciático. Bueno, ¿tienes problemas lumbares? No, pero me duele en los glúteos. Bueno, puede ser que tengas inflamado el piriforme. Ahí está. Hasta que no te lo diga un fisioterapeuta o la parte médica, Claro. no va a ser ciático. Exacto. Y ya estamos hablando de problemas ya más, o situaciones ya más en otro nivel, ¿no? Y el tercero, que es la famosa artrosis, que es el desgaste natural de los huesos y articulaciones por la edad. Hay muchos factores, principalmente obviamente por la edad, Por la edad, falta el por la edad, calcio. porque ya, claro, no se metaboliza mucho mejor el calcio. Hay muchos factores por los cuales la persona pierde masa muscular y también masa ósea. Exactamente, muchas veces lo que decimos, tengo 20, 30 años y pues sí, 2 que 3 cositas de calcio o médicos suplementos y demás, pero eso con el paso del tiempo nos va a pasar factura. Siempre. Entonces, si La vejez siempre te pasa factura. exactamente, Sí. entonces, y eso es a lo que hago un poquito hincapié de lo del programa anterior, la salud y el bienestar. Entonces, para tener buena salud y buen bienestar voy a prevenir usando todo este tipo de herramientas, ¿no? En ese punto. Aunque bueno, sin embargo los efectos a largo plazo son menos claros y dependen de otros factores como el ejercicio y la educación. Si tengo esa rutina de ejercicios, pues obviamente va a ser menos el golpe cuando llegue a esa edad, o bien también dependiendo de la educación, más vale prevenir que lamentar. Y bueno, en algunos países de Latinoamérica o familias, ya yéndonos a esa parte más del macro al micro, pues cada 6 meses, cada año tus estudios clínicos, cómo estás de calcio, cómo estás de hierro, exámenes físicos, ¿no? O sea que ahí es donde viene tanto el ejercicio como la educación. Hoy hice un programa específico agradeciendo a las personas que trabajan en el ámbito de salud y que nos ayudan a hacer prevención de enfermedades cuando vamos a las citas médicas de los chequeos anuales. Y hablaba de que mucha gente teniendo cobertura médica y no teniendo que pagar copay, no van. Y también desaprovechan ferias de salud y después dice, pero ¿y por qué la sacaron? ¿Por qué no fuiste? Sí, exactamente. Y en el número 4 o el último de los casos es, bueno, puede ser que tenga la educación y estoy consumiendo este tipo de suplementos o activadores y tengo mi rutina de ejercicios. ¿Y por qué me está pasando? Ya viene el cuerpo así. O sea, llámale genética, llámale destino, o sea, lo importante siempre es tener esa educación y esos conceptos para, si lo puedo evitar, adelante. Y si llega a pasar... Ahora me hiciste acordar que las 2 veces en que tuve una inflamación atroz del nervio ciático, al punto que me tenía que bajar de la cama en 4 patas, porque no me podía, era tremendo. Las 2 veces, y después miré lo que decía Luis Hay, preocupación por el dinero. Que ya sería eso también en otro programa, porque cada parte del cuerpo te habla de ciertas emociones, ¿no? Tanto para la medicina china, la ayurveda, la psicología en general, ¿no? Entonces aquí es cuando digo, como un paréntesis, es saber leer el cuerpo, no por intuición, sino por documentación y por profesionalismo. Exacto. ¿Qué es lo que pasa en el hemisferio sur, el derecho, el izquierdo, femenino, masculino? Bueno, esto también, obviamente, este tipo de situaciones pues, te lleva a un estrés o a un bienestar, ¿no? Estrés contra bienestar en ambas direcciones. Exacto. Hay varios estudios
documentados basados obviamente en un marco teórico y un método científico. Principalmente, bueno, vienen sobre una hipótesis que una sesión de masoterapia o de masaje reduce los niveles de cortisol hasta un 33% y aumenta la serotonina y la dopamina, que son los neurotransmisores físico-químicos relacionados con el bienestar y el placer. Exactamente, entonces aquí a lo que viene, bueno, por eso yo cuando empecé de massage therapy, bueno, cuando iba a la escuela en clases de anatomía, es lo que venía, era anatomía 1 que hablábamos desde la mitocondria, células, sobre todo, que uno decía, pero yo qué quiero, ¿para qué voy a querer saber sobre todo eso? Porque es parte, ¿no? Claro. De todo ese proceso, ¿no? Entonces, yendo a la parte de massage therapy y a la parte cotidiana, pues sabemos que cuando uno nos da un abrazo, un toque, un saludo, baja el cortisol y sube la hormona de la felicidad. Totalmente, es cierto. Mira, hoy hablaba en el programa del hecho de que mi cirujano, el día de la operación y antes en el consultorio, le pedí un abrazo y me lo dio. Y a partir de ese momento, cuando yo llegaba a su consulta, él entraba y me abrazaba, de entrada y de salida. Y también lo hizo el día de la intervención. Me abrazó antes de llevarme al quirófano. Y cuando me desperté, después de la anestesia, él estaba ahí para darme el segundo abrazo. Y eso no tiene precio. Exactamente. Y aquí por eso hice el programa especial agradeciéndole a mi cirujano, el doctor Andrew Roger, que estoy viendo si el lunes que viene, con un traductor de por medio, me da una entrevista en esta radio, porque él habla solamente inglés. Y ahí viene esa parte que uno dice, bueno, ¿cómo esto va relacionado al bodywork, al trabajo corporal, que en este caso sería la masoterapia, ¿no? Y eso me lo comentaba a unos maestros que tuve de Ayurveda en el 2019, que tomé las clases. ¿Qué no hiciste? Qué completo que sos, ¿eh? Y ahí viene esa parte, ¿por qué tiene ese efecto la masoterapia, ¿verdad? Cuando uno toca a la persona o trabaja, por ejemplo, ya sea en la parte lumbar o en la parte de cervicales, nos decía esta profesora de Ayurveda, obviamente el tacto, el cortisol, la dopamina, todo lo demás. Y hablando energéticamente, es porque no nada más existen 7 chakras. Tenemos un montón de chakras en nuestro cuerpo y sobre todo en las manos. Entonces, cuando uno sabe trabajar con técnica, ellos lo comentaban, ¿no? Con principios ayurvédicos, de dónde tocar, dónde esto. Antes de tocar, pues te tienes que preparar. Totalmente. Para poder hacer ese trabajo físico, energético. Y aparte, porque si no te preparas, el paciente te puede chupar tu energía. Aquí vamos a hablar un poquito más sobre Nos está viendo mi querida amiga Silvia Bertolo, que hoy me llegó a mi consulta médica, soy mi manejadora. ¡Te amo, amiga! Entonces, bueno, obviamente es lo que acabo de encontrar son los neurotransmisores que regulan las hormonas de la felicidad. Pero no nada más se basa en eso, sino también aquí vienen masajes más ejercicios. O masaje o masoterapia o masaje terapéutico versus ejercicio. Para el dolor lumbar, algunas veces puedes llegar a ser de forma crónica, ¿no? El masaje terapéutico funciona con ejercicios y obviamente también con educación. Uno puede ser, dependiendo cómo le quieras decir en ese momento, si va a ser para el cliente o va a ser el paciente, de acuerdo a donde estemos en el contexto, en un spa o en un consultorio de un fisioterapia, ¿no? No como tratamiento único, porque no nada más termina, ok, hago el massage therapy, la sesión de masoterapia y pum, no, algunas veces se dejan ciertas actividades, como el stretching, los movimientos, o salir a practicar otro tipo de ejercicios. Algunas veces por las cuestiones de trabajo o de la vida de cada quien no se puede llegar a hacer eso, entonces eso es lo que nosotros, bueno, los efectos, cuando uno hace ese tipo de maniobras o modalidades para el massage therapy, algunas veces puede durar hasta un año después del tratamiento de la rutina. Ajá. Estos tipos de técnicas o ejercicios existen varias modalidades, ¿no? Que sería, no es tanto combinar, sino añadir a lo que es esta sesión terapéutica.
con ejercicios de estabilización, estiramientos, entrenamientos, de fuerza general para mejorar resultados, como por ejemplo, si se hace el masaje sueco, que es relacionado obviamente con el masaje terapéutico, pero también se puede ocupar la modalidad de Thai massage. A ver esto. El masaje tailandés. ¿Cuál es la diferencia entre masaje sueco y masaje tailandés? Aquí hago un poquito de paréntesis, ¿no? A ver. Nosotros en el massage therapy le decimos, o fuera también del massage therapy se puede decir el masaje tailandés como el yoga de los flojos. El yoga de los flojos. flojos. Sí, que esto obviamente va a tener efectos positivos cuando se le hace al cliente, porque y lo que estaba comentando puede durar hasta, o sea, cuando tienes obviamente tus sesiones seguidas puede durar hasta meses o años, ¿no? Porque haces los estiramientos, haces el stretching. Simplemente el cliente se acuesta y uno es como lo va guiando para hacer todo ese stretching. Lo levanto, lo muevo, lo giro en esa parte. Para mí de todas mis modalidades es la que más a mí me gusta, ¿no? En esa parte, porque no nada más trabajas al cliente, sino que trabajas tú mismo. Entonces es en esa parte en donde, bueno, ok, tiene dolores lumbares, tiene cervicales, ¿cómo puedo yo estirarlos? Ya no que la persona esté, no quiero decir inmóvil, sino esté en un estado pasivo, sino ya cómo puedo yo trabajarlo y con la misma fuerza que él me da, yo vengo y trabajo. Entonces básicamente son ejercicios o rutina de Hatha Yoga, pero aplicado dentro del masaje terapéutico. Qué fascinante. Pregunta, que no sé si tiene que ver también con esto. ¿El Tai Chi es ideal como método también para ayudar a flexibilizar el cuerpo? Sí, claro, sí. ¿Una terapia de masoterapia? Sí, de hecho nosotros lo que, por ejemplo, siempre comentamos, porque pues obviamente, más que leer la energía, lees el cuerpo, ¿no? Sabes si tiene la persona los nervios pinzados o si están contraídos, entonces lo más recomendable es algún ejercicio de actividad física armónica, sin llegar a lastimarte. Por ejemplo, como en el yoga, bueno, estírate hasta donde tu cuerpo te lo permita. Si no encuentras una clase de yoga, bueno, ve y practica el Tai Chi. Obviamente se mueve ese tipo de energía con el Tai Chi y haces la flexibilidad de todo, ahora sí, de todo el músculo, todo el esqueleto, para poder tener, pues, obviamente, ese balance, ¿no? Para mí lo más recomendable, o practicas yoga o practicas el Tai Chi. Porque si decimos, ok, después del masaje te vas al taekwondo, el taekwondo es más fuego. No, es mucho más. Exactamente, entonces sí te beneficia, pero sería antes de un masaje terapéutico, practica fútbol, practica lo que sea para que después vengas a esa contraparte. Qué interesante. Sí. Las cosas que estoy aprendiendo gracias a vos. Y bueno, viene el punto de, porque eso es lo que también luego nos preguntan, ¿voy a tener efectos secundarios o efectos adversos después del massage therapy? En la mayoría de los casos son mínimos. Si vas a tener un efecto secundario, ¿por qué son mínimos? Obviamente hay consecuencias, hay de todo, ¿no? Pero afectan un porcentaje muchísimo menor. Pero hay un secreto, bueno, no secreto, clave, regla, regulación, protocolo, no sé cómo decirlo en esa parte. No va a haber efectos secundarios cuando hay una intervención segura. ¿Qué quiere decir? Que cuando son técnicas aplicadas por un profesionista certificado. ¿Por qué digo certificado? Porque nosotros dentro del conocimiento, que obviamente tenemos ese conocimiento, dentro del conocimiento hay límites que nosotros no podemos pasar, pero respetamos esos límites. Un ejemplo, ¿no? Una persona que tiene un marcapasos y necesita un masaje, un masaje terapéutico, pero la persona pues todavía anda activa, esto y el otro, y tiene rigidez o tiene comprimidos los músculos, y si en su hoja documentada, ¿no?, donde viene su caso, obviamente dice presión alta y un marcapasos, ¿no? Y la persona me está pidiendo una presión profunda. Si yo tengo ese conocimiento, yo vengo y le explico, le explico la situación, obviamente,
y lo podemos hacer con un stretching para que tengas esa movilidad en el cuerpo y manipulaciones y amasamiento, pero no puedo hacerte una presión profunda porque si no 2-3 horas después te puedo disparar el sistema circulatorio y te puede dar un infarto. ¿Qué pasa si esa persona no cae en el consultorio de alguien como vos y cae en un lugar donde se hace, a ver, ¿cómo se llama? De una sobadora? Bueno, aquí algunas veces muchas personas que se dedican, porque muchas veces el término sobador es por ciertas áreas, ¿no? Algunas veces traes el conocimiento de otros países o de tu país de origen, pero tienes el conocimiento base. Pero hay muchos, nosotros, por ejemplo, la profesión es Licensed Massage Therapy. Entonces tenemos la licencia y los conocimientos para poder aplicar el trabajo corporal. Pero hay muchas personas que se ponen Professional Massage Therapy o masajista profesional. Ni título, ni título, nada, que lo han aprendido en cursos de YouTube o simplemente porque me regalaron lo que hablamos la vez pasada con un profesional en psicología o en psiquiatría versus alguien que es un coach de vida. O sea, exactamente en ese punto. Y digo, no es que esté mal, pero sí hay que tener conciencia y educación. ¿Por qué? Porque si una persona tiene presión alta y esta persona que le está dando un trabajo corporal, en vez de hacerlo de distal a proximal, lo hace de proximal a distal, va a haber una consecuencia. Entonces aquí viene un punto muy importante. Ahí hablo como paréntesis o corchetes. Por ejemplo, nosotros de Licensed Massage Therapy, si yo no tengo una certificación, no puedo yo aplicar esa técnica. Por ejemplo, que en nuestro board, ¿no? Cuando haces el board, todo eso, vienen muchos temas también de oncología que te dicen, ok, una persona con cáncer puede recibir un masaje. Para el board es no. Pero también hay cláusulas, a menos que esa persona de trabajo corporal, Licensed Massage Therapy, tenga un entrenamiento certificado sobre el masaje oncológico, lo puede realizar. Como vos te acabas de certificar para hacer ese tipo de trabajo. Por ejemplo, exactamente. Por ejemplo, yo la semana pasada tomé un curso dentro del área de masaje oncológico, ¿verdad? Lo comparto, sobre senos, que es un tema todavía tabú. Obvio. ¿Verdad? En esa parte, pero aplicado, se puede aplicar para personas que no estén en esa parte de cáncer o personas que lo estén o que ya hayan sobrevivido, ¿no? Esa parte. Y es lo que nos comentaba y en relación a esto, ¿no? La instructora. Ok, a lo mejor yo ya tengo mi certificado de Advanced, de practicante avanzado en terapia de masaje de senos, ¿no? Y llega a pasar algo, a lo mejor la persona no me dijo, se le subió la presión, no sé, algo por el estilo. ¿Y qué va a hacer la persona, no? O en ese caso, ¿sabes qué? Yo tengo el certificado, lo hice de manera correcta, pero también a lo mejor tu cuerpo, no sé, hay efectos secundarios, ¿no? Sí. Pero no te preocupes porque yo tengo una liability insurance. Entonces, la liability insurance va a ser válido a mí para protegerme. Sí, si yo tengo un certificado que hiciste un masaje de senos, un masaje linfático o posoperatorio, muéstrame tu certificado y el certificado con la liability insurance va a ser válido para poder apoyar a esa persona. Perfecto. Pero si no tengo un certificado, una licencia base, y ni un certificado y un liability insurance y la persona tiene un problema, ¿a quién yo estoy perjudicando? No. Pero aparte, a la persona. Acordate que este es el planeta de los juicios. Exactamente. Entonces ahí viene, es todo un proceso. Y abro otro corche. Vos sabés que yo me acuerdo que cuando apenas llegué aquí vi que alguien se cayó en la calle y cuando yo iba a tratar de levantarlo me dijeron ¡no! Y yo no sabía por qué. Porque muchas veces te metes acomedido para levantarlo y ese tipo te termina haciendo un juicio a vos. Entonces acá la gente va con mucho cuidado con y más en este tipo donde tú haces un trabajo corporal. Entonces por eso sí hay efectos secundarios, pero son mínimos porque ya el profesional sabe qué técnicas ocupar y técnicas no. Un ejemplo, algo relacionado con esto.
Si doy un masaje, ¿verdad? Sueco, un masaje terapéutico sueco, y la persona tiene varices, pues obviamente no va a ser la misma presión. Obvio. Pero porque lo lesionas, lo lastimas. Exactamente. Entonces, ¿qué hago? Bueno, puedo hacer manipulaciones, movimientos o algo tan suave para no afectar esa parte, que es lo que obviamente, y lo vuelvo a repetir, todo el mundo tenemos conocimientos, pero debemos enfocarnos al conocimiento de esa área, ¿no? Obvio. En ese punto. Y bueno, el massage therapy, el masaje terapéutico tiene efectos documentados, pero es importante tener expectativas realistas. O sea, aquí vuelvo a hacer hincapié. Que el otro no puede, por más buen profesional que sea, milagros no haces. Exactamente, efectos, situaciones documentadas, pero también hay que tener expectativas realistas. Obvio. Por ejemplo, los masajes linfáticos, no vas a adelgazar. Hay efectos, situaciones documentadas donde obviamente vas a mover la linfa, las toxinas, todo eso, pero un masaje linfático no te va a hacer adelgazar, ni un masaje modelador, a menos que te hayan hecho la lipo. Tampoco la pavada. Exactamente. O sea, no, el otro día leía en un lugar que hasta tu sistema linfático puede estar lentificado. Y esto hace que retengas líquido y que no entiendes por qué no lo podés drenar, aún haciendo drenaje linfático. Porque no nada más termina en la sesión de massage therapy ni de ejercicios, sino qué es lo que estás consumiendo. O bien también, eso lo diría un especialista, un doctor, tu situación, tu historial médico o tu historial familiar. En ese punto. Por ejemplo, uno de los casos que digas, pero ¿sabes qué? Estoy comiendo bien, estoy yéndome mis masajes. ¿Y qué es lo que pasa? El estilo de vida o el trabajo. Por ejemplo, y así facilísimo, las personas que trabajan todo el día de pie, están los talones, ¿no? Imaginemos estos los talones. Y a lo mejor el pie pues está un poquito gordito, ¿no? Pero en los talones está cuarteado y están resecos. No es porque la persona sea desasiada, sino es porque se está acumulando líquido y es la forma en que está succionando. O sea, que lo vemos muchas veces en la gente que está a las 8 horas paradas, no sé, en un restaurante, en un hotel. Mi padre, que era kinesiólogo, decía una cosa que me pareció coherente. Los seres humanos tenemos problemas circulatorios porque originariamente nuestras válvulas era para que camináramos en 4 patas. Se nos ocurrió pararnos. Entonces las válvulas no cierran igual que cuando estás caminando en 4 patas. Cuando me lo dijo dije, esta es una chifladura. Pero después, escuchando a distintos médicos, sobre todo flebólogos, sobre el tema de las varices y ese tipo de cosas, me di cuenta que mi padre como kinesiólogo tenía razón y lo sabía. Sí, o sea, y eso es lo interesante, ¿no? Buscar, no siempre quedarnos con algo, sino porque ahora somos el ser, no quiero decir el ser humano, sino el ser viviente es la máquina más perfecta y que nunca vas a acabar de descubrirla, ¿no? Y a todo eso yo siempre he dicho, o lo pongo como nota, escucha tu cuerpo. Tu cuerpo te dice las cosas. Exactamente. Que vos mires para otro lado te hagas la sorda, pero el cuerpo se queja. Exactamente, y todo esto es parte, los dolores están, o sea, pues, básicamente todo el cuerpo, ¿verdad? No siempre refleja que algo está pasando en tus tejidos, sino a veces tu cuerpo está pidiendo un cambio. Exacto. Lo que estábamos comentando, ¿no? En esa parte. Entonces, ¿qué cambio está pidiendo mi cuerpo? No quiero ser tan drástico, pero si tengo un trabajo de 8 horas, bueno, busco algo que después compense. Que después, exactamente. A lo mejor no voy a dejar mi trabajo porque pues, me está remunerando. ¿Qué podría compensar esas 8 horas de trabajo de pie? ¿Qué tipo de cosa podría compensar? Lo que siempre comento, ¿verdad? Ok, estás a 8 horas de pie y el corazón está bombeando, llega a los pies, pero también lo está bombeando para succionar. Después de las 8 horas simplemente pongo un mat de yoga o un tapete en el piso, me acuesto, pongo unos cojines o pongo una silla
y que esté elevado, dijéramos nosotros en Hispanoamérica, ¿no? Como el efecto del tanque de agua. Exacto. Sube y solito por gravedad está bajando. Eso es lo mejor que uno puede hacer. Después del trabajo pongo mis pies, bueno, primero me acuesto en el piso, porque el piso es plano, ¿no? Me va a ayudar para mi espalda. Acostarme en el piso. Acostarme acuesto, el problema es levantarme. Y después pongo los pies en horizontal y dejo que esa circulación baje por gravedad. Muy bueno. O sea, es el principio básico, ¿no? En esa parte. Ajá. Y de mis partes, ¿no? Ya como digo, como License Massage Therapy, una de las cosas que más escucho o me comentan mis clientes, en este caso, es que la sesión algunas veces es de preocupación, por así decirlo, porque ¿qué significa el dolor que estoy sintiendo? Muchas veces, no quiero decir que las personas hacen masturbaciones mentales, sí se hacen, pero en general, ¿no? Pero ¿qué significa ese dolor? Y muchas veces, la gran mayoría de los casos, indica que el cuerpo está pidiendo un cambio. Básicamente, ¿y qué significa? Un cambio. Claro. O sea, no quiero decir que es la verdad absoluta, pero haz un cambio, ¿no? Una cosa muy simple. ¿Cuándo aparecen los ataques de ansiedad o de pánico? Siempre sobre una base de depresión en donde vos no hiciste cambios y como no los hiciste por buena, aparece el ataque de ansiedad, te empuja contra la pared y te dice, y ahora lo vas a tener que hacer sí o sí o te voy a matar de un infarto. Exactamente. Y a veces el cuerpo lo único que pide es más movimiento, más stretching, más movimiento en todos los aspectos, mejor descanso, menos acumulación de tensión o simplemente un momento de descanso y recuperación. Eso no te pide, obviamente sí te va a pedir vitaminas y minerales, pero en ese momento simplemente relájate. Y ya ante el hecho de relajarte, parás el cortisol. Ahí viene esa parte, ¿verdad? Que no nada más es ejercicio, sino también educación. Obviamente hay muchos temas relacionados con el cortisol. Una de las partes, por ejemplo, para Massage Therapy es, no es una ley, pero si tienes la oportunidad y el tiempo, sobre neurociencia. Que la neurociencia del dolor, que es bastante, algunas veces es bastante claro o completamente clara, que el dolor y el daño tisular, que puede ser lesión, alteración o destrucción de los tejidos del cuerpo, no tienen una relación directa. Y que el sistema nervioso puede generar dolor como respuesta por múltiples factores, no solo como una lesión. Claro, el hecho de las somatizaciones, no hay lesión de órgano, pero la persona vive con problemas de hígado y tiene el hígado bien, lo que pasa es que está haciendo una conversión en ese hígado que está diciendo ojo con tu hígado. Exactamente. Entender, bueno, lo que acabo de mencionar o lo anterior cambia de forma en que respondemos al malestar. Muchas veces tenemos esa idea de ser muy tangibles, ¿no? Muy cerrados. Porque en lugar de entrar en pánico o preocupación, podemos preguntarnos, ¿verdad? Y esto es, no quiero decir la base, sino algo muy consciente. ¿Qué está necesitando el cuerpo? Y actuar desde ahí. A lo mejor sí tengo mucha sed, soda. Bueno, y si lo cambio por agua, porque la realidad sí me está pidiendo un líquido, pero saber escuchar al cuerpo qué líquido me está pidiendo. Claro. Y bueno, uno de los puntos, ¿verdad? Hay muchos puntos, ¿verdad? Cuando uno dice, ¿por qué necesito una sesión de massage therapy? Yo lo resumí simplemente en 3 puntos, ¿no? Para no entrar en controversia y hacerlo muy largo, ¿no? Que es, bueno, son 3 señales que tu cuerpo pide una sesión de masaje terapéutico. Uno, que es la tensión que no se va con el descanso. ¿Qué quiere decir? El dormir y despertar adolorido. O cansado. O con cuello de spa, básicamente, exactamente, cansado. Sí dormí, pero no descansé. O sea, ahí como que hay una señal, ¿no? ¿O qué me está queriendo decir? Que obviamente eso no es normal. Bueno, se ha popularizado por la época actual, que ya es, no que lo que le pasa a un porcentaje mayor de personas no quiero decir que es normal. Exacto.
No sé si por ahí me llego a entender, ¿no? El segundo, que es el dolor de cabeza frecuente sin una causa clara. Hay un montón de hombres y mujeres con persistentes dolores de cabeza. ¿Y qué hago? Me duele la cabeza ibuprofeno. Bueno, sí está bien en algunos casos, ¿verdad? Claro, pero viste, estás tapando un síntoma que te está diciendo algo. No sabemos si hay algo, no sé, no Falta un problema con la dopamina o realmente muchas veces como el meridiano del hígado pasa por el costado de la oreja y si tenés dolores de cabeza pulsantes puede estar relacionado con el hígado. O bien podría ser, en el peor de los casos, un cáncer. También. Entonces no lo sabemos. También. Y nos automedicamos. Yo sí. Bien de los latinos, ¿eh? Porque abuelita me dijo, porque la vecina me dijo que tomara esto, que el tecito, que la cosita. Y yo siempre he dicho, por ejemplo, en las sesiones de massage therapy, si en 4 o 5 sesiones no hay una mejoría, ve al doctor. Porque entonces ya estamos hablando que hay algo que obviamente no se puede sentir con las manos y solamente análisis de sangre. Obvio. Se lo va a poder decir. Por ejemplo, hoy la persona, Alice, que es mi médica primaria, aunque es nurse, que atiende adultos, le dije, por favor, necesito que me mandes a hacer, porque yo tengo problemas de tiroides, una cosa más completa. T2, T3 y T4 de tiroides primero. Y me miré y me dijo, y también te voy a mandar a hacer un estudio de cortisol. ¿Cómo andás de cortisol? No sabía que se podía hacer un estudio de eso, mirate vos. Yo ya me lo autorizó para hacérmelo. Y aquí es como siempre he dicho, ¿qué me está queriendo decir la energía con todos estos puntos o todos esos conceptos e información, ¿no? Obvio. Que no sé en qué momento lo voy a ocupar. Exacto. Pero lo voy a ocupar, ¿no? Exactamente. Y el tercero, ¿verdad? Que es sentir el cuerpo tenso todo el día. Esto es cuando está la rigidez constante de no moverse con libertad y se vuelve difícil. El levantar el brazo, llevarlo. Muchas personas se quedan aquí así, ok. Por ejemplo, nosotros como massage therapy, ok. Push me o empuja y ver cómo tienes el rango de movilidad. Que a lo mejor por ahí traes algo tenso y demás, se hace el trabajo, se va viendo segunda, tercera, cuarta sesión. Pero si estoy en la primera aquí y voy en la cuarta y nada más hago esto, aquí ya tienes que ir con otro compañero porque está dentro del mismo. Exacto, algo está pasando que, ¿viste? Sí. Que es mucho más profundo. Exactamente. Y bueno, yo siempre he comentado, no quiero decir, porque algunas veces yo siempre he dicho, me hago responsable de mi comentario, más no de las interpretaciones. ¿Verdad? Cada uno lo interpreta como le da la feria, ¿viste? Lo que voy a comentar, ¿no? O la famosa frase, el masaje terapéutico no es un lujo, es un mantenimiento para el cuerpo, mente y espíritu, sobre todo en nuestra comunidad hispana, ¿verdad? Yo, por ejemplo, desde que estaba en la escuela hasta donde estoy trabajando, llevamos al cliente a la habitación y todo lo demás, y de las preguntas, claro, tanto en la escuela como en el board, como en lugares profesionales, ¿verdad? Donde estoy, desvístate hasta su grado de comodidad. Correcto. Y no quiero decir que el americano, sino cuando pasa el hispano a otra persona diferente de habla hispana, se desnuda. Obviamente hay técnicas o movimientos que uno ocupa con la sábana, para cubrir y todo eso, que obviamente se hace el masaje profesional, ¿no? Pero cuando llega esa parte de hispano, el pudor, la cosa. Exactamente, entonces muchas veces no es que me van a ver o esto, cuando la persona que realmente sabe de un masaje, conoce de un masaje, esa parte terapéutica, obviamente nosotros tenemos que hacer preguntas. ¿Puedo trabajar los glúteos? Sí, adelante, no preguntes, simplemente trabájalo, ¿no? Entonces yo siempre he dicho, no es un lujo todo esto, sino es un mantenimiento. ¿Por qué? Por el estrés o por la vida cotidiana. Así como le haces el tune-up al coche para que te dure más tiempo, tu cuerpo también necesita un tune-up. Exactamente, y es lo que comentamos, todos estos tipos de prácticas o terapias
de wellness, ya sea masaje terapéutico, tai chi, yoga, zumba, pilates, realízalo, porque estás moviendo todo tu sistema, principalmente el sistema linfático. Es lo que me falta a mí. O saberlo, o en dado caso saberlo estimular con ciertos puntos. Claro. Lo estimulo y continúo con mis actividades normales. Realmente lo que nos traes, obviamente si me sirve a mí, le sirve a la audiencia. Nunca se me hubiera ocurrido todo lo que está ligado a la masoterapia y que ahora vos lo estás contando. El trabajo con determinado tipo de técnicas, con técnicas de ayurvédicas, qué fascinante. ¿Eso te lo enseñan en un solo curso o vos hiciste una cosa integrativa con cosas que aprendiste antes? Bueno, en la escuela nosotros tenemos que hacer más de 610 horas, ¿no? Hay modalidades. Obviamente viene masaje con presión profunda, cupping, Thai massage, todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero ya cuando quieres especializarte, entonces ya tienes que tomar cursos de certificación. Por ejemplo, yo tomé el de masaje de senos, entonces ya puedo, o sea, con las horas que completé, de acuerdo también las horas, ¿no? Y el proveedor, o sea, ¿quién te está impartiendo esos entrenamientos? Por lo regular, las personas que dan las clases son las personas que tienen la certificación oficial al Board Nacional de Bodywork. O sea, son personas que no nada más, es como por ejemplo que yo tomo una clase, no sé, de presión profunda y después quiero dar una clase yo de presión profunda y te doy un certificado. No, estoy incurriendo en una falta porque tengo que tomar otros exámenes para yo poder enseñarlo y certificar a las personas. Entonces, cuando uno se quiere especializar, por ejemplo, soy Licensed Massage Therapy, pero también puedo poner coma o punto y coma MMP o MMP, que es Medical Massage Practitioner, que esa es otra certificación de más de 40 horas que tú tienes que realizar, obviamente con la institución oficial, para tú poder tener esa denominación. Eso siempre lo comparto, ¿verdad? Y lo sabemos en las personas que trabajamos en el Bodywork Area. Un certificado no sustituye a una licencia. Por ejemplo, como ahorita que fui a tomar el entrenamiento de esa parte oncológica de masaje de senos, pues nos hablaron de anatomía. Nos está viendo Luis Mosqueda. No, saludos. De anatomía, kinesiología. Y debemos de nosotros saber, porque nosotros ya lo vimos en la escuela, acreditamos un board con esos conocimientos, pues la mayoría de los músculos, ¿qué es lo que hace? ¿Verdad? Que es la parte de kinesiología. Entonces, si nos queremos especializar, ya sea en linfático, postoperatorio, Thai massage, lo podemos hacer dentro de la escuela. Son pequeñas clases, pero ya quieres añadirte soy massage therapy, Licensed Massage Therapy y Medical Massage Practitioner, ya tengo que tomar esa certificación, a lo que nosotros le llamamos educación continua, claro, que es lo que tenemos que hacer cada 2 años, 22 créditos para renovar la licencia. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Ya estoy esperando la próxima vez que hables sobre cosas emocionales que el cuerpo dice. Pues fíjate que, y lo comparto, ¿no? Porque no nada más se trabaja en la parte del bodywork. Hay dos que son personalmente, ¿verdad? Las certificaciones que me quiero tomar sobre la terapia craneosacral y sobre la terapia de polaridad. Ah, mira, no sabía. O sea, la terapia craneosacral, así rapidísimo, obviamente trabaja desde el cráneo hasta el sacro, pero empieza a mover ese tipo de energías. No quiero decir que quien no conoce a Dios a cualquier santo le reza, ¿no? Pero está la famosa técnica. Yo le digo técnica porque pues son horas cortas, ¿no? Barras de access y pones craneosacral. Lo digo con todo respeto, ¿verdad? Pones Reiki y pones la terapia, se me fue el nombre, la terapia de polaridad. Mira.
O sea, no es ni más ni menos. No es pero una son competencia, diferentes alcances que obviamente. Y eso yo, por ejemplo, lo vi cuando tomé mi certificado de Reiki aquí en Estados Unidos. Ya había tomado en México, lo tomé aquí, dije, para experimentar. El libro que te dan, también te hablan de anatomía. Te hablan cierta parte de kinesiología o de patología, ¿no? Entonces, ¿cómo viene esa parte que dices, sí, es un proceso de horas que tienes que completar, pero siempre y cuando venga con una base? Entonces, yo siempre he dicho, ¿quieres aprender Reiki? En cualquier lugar lo puedes aprender Reiki, pero no te, porque hay más allá del Reiki. Que, por ejemplo, practicas Reiki, pero ya hay otros entrenamientos, otras certificaciones para dar los Reiki en la parte de hospitales, en la parte de oncología. O sea, viene ya más, pero tienes que tener el conocimiento. Obviamente, si una persona se está subiendo la presión, pues no vas a poner ciertos símbolos. O no vas a actuar de que le pongo esto y ya sanado. No, ok, actúo de esa parte consciente. Entonces, hay muchas terapias dentro del bodywork, modalidades que ya están comprobadas y basadas para poder, no quiero decir que no tener margen de error, sino hacerlo más expansivo. Lo que se nota en vos, Luis, es que sos un profesional extremadamente cuidadoso de lo que haces, muy responsable. Aquí viene, y lo comparto, ¿no? Viene una parte que luego platicamos, yo platico, por ejemplo, estaba platicando ahora con mi manager del spa. No voy a decir uno, yo doy una sesión de massage therapy como si fuera para mí. Te trabajo la escápula, te trabajo esto. ¿Por qué? Yo siempre he sido de las personas, no hagas lo que no te gustaría que te hicieran. O haz lo que te gustaría que te hicieran. En esa parte. Entonces, ya en el trabajo corporal, el body work, centrándonos al massage therapy, pues tienes que ser creativo. Sí, puedes ocupar la intuición, pero con conocimiento. Es cierto. O sea, no le voy a hacer a una persona la presión profunda si veo que tiene el arco en la espalda. Que puedo hacer manipulaciones, pero a ver, ¿qué efecto tiene esas manipulaciones? ¿O hacia dónde me va a llevar esto? A lo mejor la persona sabe que tiene quemaduras. Aplico el Reiki. Y la lección de masaje me permite darle el Reiki esto. No de que tiene esto, ya le pongo el Reiki, no, porque si no la persona no lo recibe y no se disfruta. Exacto. O sea, aquí viene con ese consentimiento y con esa parte. Me va a costar esperar 15 días para el nuevo programa, porque realmente es maravilloso. No solamente lo que sabes, sino con la facilidad que lo transmitís, que no es de todas las personas. Porque una cosa es que vos hagas el trabajo mostrando en una camilla con el paciente lo que estás haciendo, a decirlo oralmente y que se te entienda. Y se te entiende clarísimo. Pues es que aquí viene esa parte, ¿verdad? Que encontré hace tiempo esa frase y la había anotado en otra libreta, ¿no? Y dije, bueno, ¿por qué no volver a... no nada más quedármela, sino compartir, ¿no? Que el arte, la masoterapia, el masaje terapéutico, es el arte de usar las manos para escuchar el silencio de los cuerpos cansados, ¿no? Maravillosa. Bueno, y así nos despedimos hasta dentro de 15 días con una nueva entrega de El Poder Curativo de las Manos. Idea y conducción, Luis Henry, por esta su radio, por internet, magiclatinosvegas.org, la otra cara de Sin City, desde Las Vegas, Nevada, para el mundo.